Usted está en sintonía de diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestro invitado especial, el doctor David Acurio, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. El tema que lo estamos conversando con él tiene que ver con la creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de la Salud. Esta agencia, que como todos recuerdan, fue creada mediante Decreto Ejecutivo 303 emitido por el presidente de la República el pasado 25 de junio del presente año. Varios aspectos los hemos ya pasado revista de lo que significa el contenido de este decreto. Y decíamos, hay todavía algunas inquietudes, las mismas que seguimos planteándole al doctor Acurio. ¿Tiene que ver esta agencia, doctor, con recaudar también por los servicios que prestará? ¿Cuáles podrían ser esos servicios que va a prestar la agencia y cómo evitar que se la venga a encasillar como una agencia recaudadora, además? Todas las acciones que suponen del ejercicio de control supone entonces que hay una tarea de evaluación, de acreditación, de licenciamiento, de revisar las condiciones en las que está, de capacitación, de mejoramiento de la calidad, porque la apuesta es una apuesta por el mejoramiento continuo de la calidad. Requieren tener ciertas tasas que permitan a la agencia mismo recuperar para impulsar estas acciones. En esa perspectiva, lo que se plantea en el decreto ejecutivo es la posibilidad de que la agencia tenga la opción de recaudar esos costos. No es un tema nuevo la agencia de control sanitario cuando hace, por ejemplo, una evaluación de un alimento que va a ingresar, un producto alimenticio procesado que va a ingresar en el país, requiere hacer estudios de laboratorio, requiere hacer estudios que no están incorporados necesariamente en la agencia y eso tiene que contratarlos. Esas cosas, por ejemplo, regularmente son costos que la agencia tiene que recuperar. No se supone que los costos del funcionamiento de la agencia van a ser recaudados. Serán los servicios específicos, con servicios específicos y cosas que a lo mejor tiene que contratar para una evaluación especializada en determinadas áreas de la salud. Bueno, va a hacer un trabajo intenso, ¿no? Los de estos 6 meses que tendrá de plazo la agencia para crear toda esta normativa, que si bien ya existe algunos insumos, van a tener que ponerse en contexto para que sean administrados por una sola institución. Efectivamente. Va a tener que hacerse un trabajo intenso y sin duda alguna nosotros estamos convencidos de que nos va a permitir que podamos avanzar adecuadamente, sobre todo porque a nivel internacional existe un enorme desarrollo sobre esto, ¿sí? Usted tiene el desarrollo de Brasil, de Chile, en donde la experiencia de agencias de regulación o de control o de superintendencias de control de los servicios de salud ya ha generado una experticia, unos estándares, un camino andado que nosotros no vamos a desperdiciar. Hay evidencia científica que ya está construida y que vamos a incorporarla a este proceso y que precisamente es eso, es decir, dejamos de tener el comisario, el inspector sanitario, que hacía alimentos y hacía servicios de salud, para tener unos especialistas en el tema que van a trabajar adecuadamente. Y ahora, ¿quiénes van a ser los que hagan esta normativa? Por lo menos las cabezas son los que integrarán este directorio. El ministro de Salud o ministra o su delegado, el titular o la titular de la CENESID y el licenciado, dice el decreto, Cristian Castillo, delegado del presidente de la República. Algunas inquietudes me motivan este punto, señor viceministro. Pero, ¿qué hace, por ejemplo, se pregunta mucha gente, el titular de la CENESID integrando este directorio? Un tema que es importantísimo para la garantía de calidad es que tengamos profesionales adecuados en los servicios que se están ofertando. Entonces, en esta perspectiva, en uno de los debates que se dieron en torno a la construcción de la agencia, se planteó la necesidad de que tengamos la presencia de la academia en ese proceso. Si nosotros estamos pensando en mejorar la calidad y vemos que es necesario que haya especialistas de neurología que tienen que ser parte de los procesos de auditoría, qué mejor que sea la academia la que hace la auditoría, porque la academia tiene la posibilidad de tener una posición que no tiene conflicto de interés con el servicio. No es lo mismo que yo le pida a un colega que también tiene un trabajo en neurología que me haga la evaluación a que le pida a la academia que haga ese proceso. El papel de la academia es bien importante en esta perspectiva de ir consolidando procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad. Esa es la razón de la presencia de CENESID. La presencia de la ministra o ministro de Salud es discutible, es indelegable.
y la presencia del delegado del presidente de la República. En este caso, la presidencia de la República ha propuesto que la persona que preside la comisión de eliminación de trámites innecesarios sea parte de este proceso, en la perspectiva de que en el diseño, de la operacionalización de la agencia, se evite el generar un conjunto de tramitologías para la generación de las licencias de funcionamiento de los servicios de salud. Es más en la perspectiva de que el diseño de los procesos sea adecuado y evite que tengamos un conjunto de trámites burocráticos para resolver cosas que cuando uno está haciendo atención requiere que se resuelvan inmediatamente. Si no, no tiene razón. Sentido, es decir, si yo tengo que mejorar la calidad de mi consultorio o de mi clínica, pasan 5 años y no ha pasado nada. No ha pasado nada, me hacen un daño. Ya. La idea es que se tenga, entonces, quien preside, en este caso el licenciado Cristian Castillo, el presidente ha pedido que sea él, en esa condición, el que genere, sea parte del directorio, más bien para generar eso. Ojo, que el directorio es eso, es un espacio de conducción de lo estratégico, lo definen también sus funciones. No es que es el equipo que hace la auditoría, que serán las comisiones especializadas que se vayan conformando en el camino. Se me ocurre pensar, a ver, si algo le pasa al licenciado Cristian Castillo, ¿tendrán que cambiar entonces el contenido del decreto? En este caso, de la forma en que está planteada ahí, sí. Sí. No le puede pasar nada, Esperemos por lo menos en estos 6 nada. meses y en estos meses que le vienen a esta junta directiva de la agencia para poder seguir trabajando. ¿Cuál debe ser, si algo me le hago una pequeña introducción ahí, porque me parece que es súper importante decir, precisamente en estos 6 meses tenemos que ir definiendo varios mecanismos de la operativización, pero también en esa discusión a la que invitamos a todos los gremios, a todos los profesionales, a todos los sectores, a lo mejor hay cosas que se pueden mejorar del mismo decreto ejecutivo que se podrán incorporar, pero también hay que decir que en el articulado de la propuesta del Código Orgánico de la Salud consta el tema, un articulado específico referido a la necesidad de desarrollar la agencia, y entonces yo creo que este debate de los 6 meses va a permitir mejorar la operativización, la normatización de la agencia, pero eso, como en todo, puede tener impacto en el mejoramiento del decreto ejecutivo que crea. Estoy seguro que son cosas que van a ser posibles. Sí, como le decía hace un instante, ya vamos a llegar también a ese punto, señor viceministro. También se dispone la designación de un director de la agencia. ¿Cuál debería ser el perfil de ese director? Está planteado que tengamos un perfil de un director o directora que tenga 4º nivel de formación. Considero yo que debe ser idealmente con experiencia en los temas de manejo, de gestión de servicios de salud, de mejoramiento de procesos de calidad. Desde mi punto particular de vista debería venir de las áreas de la salud o gerencia en salud. ¿Médico o médico? Debo confesar que yo he conocido muchísima gente que viene de los procesos de mejoramiento de calidad, que no necesariamente son médicos, pero por supuesto los médicos tenemos una cercanía a los temas de enorme importancia, no siempre a los temas de la gerencia, ¿sí? No siempre a los temas de los procesos. Entonces ahí yo no quiero cerrar a que tenga que ser una figura profesional específica, pero sí a que tenga un perfil de uno ideal, de gente que haya estado trabajando en el tema. Yo no me sentiría capaz, por ejemplo, de trabajar en un proceso de mejoramiento de calidad. Mi área es la salud pública y soy médico, entonces no basta que sea médico. Es importante que tenga experiencia en el manejo, en la gestión de servicios, en la conducción de estos procesos, que son procesos enormemente importantes, pero ser médico le da también una referencia en torno al tema. Muy bien. Señor viceministro, somos seres humanos y por lo tanto podemos cometer errores. ¿A quiénes deben responder en caso de cometer errores tanto los integrantes del directorio cuanto el director de la agencia? El director de la agencia al directorio. Ya. Sí, el directorio es el espacio superior, digamos, de análisis. Pero no perdamos de vista que la estructura que se propone de la agencia es una estructura desconcentrada. Es decir, nosotros tenemos representaciones en los espacios, en todas las, va a haber direcciones o coordinaciones zonales de la agencia y la Dirección Ejecutiva Nacional. Entonces, en realidad son instancias en donde se pueden ir solventando estos procesos que pudieran o no tener errores. Pero la otra cosa que es importantísima decir es que el proceso técnico del manejo de la agencia va a requerir, si yo tengo una queja, sea de un servicio o sea de la agencia, hay en la recepción de esa queja, a partir de esa queja, mecanismos y comisiones del procesamiento de la misma, que son esto que nosotros llamamos una revisión entre pares, es decir, entre gente especializada en el tema.
Y esa comisión es la que presenta a la instancia superior la evaluación que sea requerida. O si es que fueran casos de problemas de práctica médica, en principio, plantea mecanismos de mediación o de pasar a los procesos que están definidos por la justicia. Entre las atribuciones que se le entrega a través de este acuerdo al director de la agencia está el de emitir los techos de los precios en los servicios de la salud. Ahí es donde el pastel levanta a las moscas que puedan asentarse en el mismo. ¿Cómo evitar que esa atribución que se le da al director sea mal ejecutada de pronto o mal entendida también? Decir primero que en la Ley Orgánica de Salud vigente, ya está, en el artículo 182, dice que el Ministerio de Salud definirá las tarifas de los servicios públicos, privados y comunitarios. El Ministerio. Sí, pero acá es un director. En este caso, en el Ministerio es en principio el ministro o ministra, no define, porque no se diluye la responsabilidad. Pero esa es una gran autoridad del ministro. Sí, pero en este caso lo que se está haciendo, la autoridad sanitaria es creando una instancia a través de la cual ejecuta la rectoría. Sí. De nuevo, cuando bajamos en la definición de las normativas, el director no puede establecer un techo de un servicio o de una consulta a dedo, ¿no? Y yo vuelvo aquí con todo afecto a tener que dejar claro algunas cosas. Le he oído al vocero de la Federación Médica decir que ya está fijado el techo en 12 o 13 dólares la consulta. Primero, nada más falso. Y segundo, habría que preguntarle cuál es el techo o el precio que él cree que es bueno. ¿Sí? Porque a lo mejor el techo que él cree que es bueno no es el mismo que cree la señora que está atendiendo en el mercado y que también quiere hacerse atender en una consulta. ¿Sí? En los ejercicios de construcción de los tarifarios y de los techos en salud son ejercicios que exigen un nivel técnico muy especializado. Hay formación específica en economía de la salud para ese tipo de definiciones. Y claro, cualquiera que sea el perfil del director, tiene la responsabilidad de emitir, pero no tiene para construir eso que conformar grupos de trabajo. Y luego hay que decir también que habiendo eso estado en la ley, no es que ahora nosotros a través del acuerdo, del decreto ejecutivo que crea la agencia, nos estamos inventando un mecanismo para afectar al sector privado, ni a la ciudadanía ni al sector privado, diría yo. Lo que estamos es reconociendo una tarea que estaba asignada al Ministerio de Salud, que no está ni en su planificación ni en sus prioridades, pero que no puede ningún país del mundo negarse a la necesidad de que existan ciertos mecanismos de regulación. En todo caso, nosotros hemos dicho con claridad y en una reunión del directorio que se realizó el día de ayer, una vez que salió publicado en el registro oficial el decreto ejecutivo, se resolvió con absoluta claridad que la garantía que busca el Estado ecuatoriano es la garantía de acceso a servicios de salud de calidad. Y la prioridad que tiene el Ministerio de Salud y la agencia es que la consolidación del servicio público sea la que equilibra el mercado. Mientras más servicios públicos tengamos, más accesibles sean y de mejor calidad sean, por supuesto la gente va a tener esa opción que es gratuita para resolver sus problemas, y eso por sí mismo va regulando el mercado. Nosotros no tenemos ninguna intención de entrar a poner techos ni a afectar a los servicios, pero sí debemos tener un instrumento como Estado que garantice que un día a alguien se le ocurra poner cualquier precio después de hacer una intervención, y eso podría ser gravísimo. Hasta ahora es el mercado que está ahí. Lo que sí nos interesa es regular la relación entre lo público y lo privado, es decir, cuando el Ministerio de Salud o el Seguro Social compra servicios al sector privado, que se los compra importantemente ahora. El año pasado solo el Ministerio de Salud destinó algo así como 150 millones para la red complementaria de servicios de salud, o sea, las clínicas, los hospitales privados, los centros de diálisis, todos ellos, Solca, han recibido transferencias del Ministerio de Salud. Ese es un tema en donde es para nosotros una prioridad, el definir las tarifas de la relación de lo público con lo privado, no entre lo privado y lo privado. ¿Qué es lo que va a pasar casa adentro con esta agencia que se tiene entendido va a requerir de personal tanto del existente cuanto de un nuevo personal? ¿Qué va a pasar con los que tienen que salir? El perfil que deben reunir los que van a entrar. Y además, ¿cuál es ahora el nivel de relación entre el Ministerio de Salud y los gremios de los profesionales de la salud? Son las inquietudes que las vamos a plantear al señor viceministro al volver luego de compartirles a ustedes estos mensajes. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.